Listo, pues vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con este webinar que tenemos preparado hoy para ustedes, dando continuidad a las pláticas que hemos estado proporcionando de Hybrid Cloud, esta iniciativa donde les estamos mostrando todas las bondades de tener en la nube todas las soluciones. Pues el día de hoy vamos a platicar con Antonio Perches, Solution Consultant de Adobe para México, y pues les vamos a presentar un tema muy interesante que es sobre nuestra solución Sign de Adobe Sign que siempre estamos platicando, y Office 365. Un tema bastante no solo interesante, sino también útil día a día, y pues que Antonio, un experto que está aquí con nosotros, nos va a estar platicando. Cualquier duda que tengan o comentario pueden levantar la mano durante la charla y en un espacio que hacemos los iremos leyendo, o al final también los vamos a estar leyendo. Igual colocarlos en el chat, si quieren, para que no se les olviden, lo pueden colocar en el chat y los vamos a estar leyendo al final. Muchas gracias a todos y adelante, Antonio, gracias. Perfecto, muchas gracias, Vania. Bueno, quise poner en primera instancia la pantalla de Adobe Sign porque sé que muchos de ustedes ya saben el concepto de Adobe Sign, que es un servicio de envío de documentos a firma y aprobación vía web. Y hoy puntualmente lo que vamos a ver es el valor que tiene Adobe Sign en la integración con la parte de Office 365, con Teams, y el valor que tiene en la parte de productividad, ¿no? Entonces, básicamente es muy sencillo hablar de Adobe Sign con la parte de Teams. Es muy fácil el poder instalar en alguno de nuestros canales que tenemos en Teams el servicio de Adobe Sign. Es muy sencillo, ustedes tienen su canal, simplemente se posicionan en este signo de más para adicionar el servicio de Adobe Sign. Ahora acaba de, y esto apenas recientemente, ya podemos agregar Adobe Acrobat también para trabajar con Teams, para básicamente colaboración en documentos desde Teams. Sin necesidad de salirnos de Teams, podemos colaborar en documentos PDFs sin ningún problema. Y de esta manera es como agregamos el servicio de Adobe Sign, y lo que hacen es tener una pestaña más dentro de nuestra interfase. Simplemente nos logueamos ya con nuestra cuenta que tengamos de Adobe Sign. Solo lo hacemos una vez al inicio, por ejemplo, del día. Y ya después ya queda conectado el servicio. Estas son nuestras credenciales de Adobe para ingresar. Y una vez que ingresamos, lo que hace el servicio de Adobe Sign es instalarse dentro de la interfase de Teams. Si recordamos, nuestro servicio de Adobe Sign, como platicábamos, está basado en envío de documentos a firma y aprobación. Entonces vamos a ver un documento ejemplo que vamos a ver, que es un contrato. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nada más para que podamos revisar. La necesidad es, en este contrato necesito enviarlo y están involucrados un contrato de prestación de servicios y hay dos involucrados en el flujo, que es el prestador y el consumidor. ¿Estamos? Entonces, si recordamos, nuestro servicio de Adobe Sign se basa obviamente en correos. Entonces, colocamos nuestro primer correo del usuario que vamos a tener como destinatario y el segundo usuario. Recordando, esta interfaz es la misma que tenemos en el sitio web de Adobe Sign, lo mismo, solo que en este vamos a tener dos pestañas de todos los servicios que tiene Adobe Sign, dos pestañas que son fundamentales para nuestro uso, que es la parte de envío para firma y la parte de gestión, que ahorita lo vamos a conocer en la parte ya de enviar el documento.
Entonces aquí colocamos recordando que tenemos hasta 25 usuarios que puedan participar del flujo, que podemos manejar también y crear plantillas personalizadas. Dependiendo del documento tipo que estamos enviando, podemos dejar una leyenda de instrucciones o de explicación a detalle del documento que estamos enviando. Y después tenemos la forma de agregar archivos. Aquí podemos tomar archivos de nuestra misma máquina, de nuestros repositorios, por ejemplo, de OneDrive, de donde tengamos nosotros nuestro documento. Entonces yo voy a tomar el formato que les mostré, que es el contrato. Recordando que podemos manejar nuestras autenticaciones, que es el poder utilizar estas cuatro opciones, que es, además de enviar el correo, que es el correo predeterminado, es la autenticación que siempre vamos a tener para el envío de documentos. Pero podemos fortalecer poniendo doble autenticación, que puede ser, por ejemplo, un password, en este ejemplo que vamos a hacer. Un password que tenemos que enviar a la persona, al destinatario. Si no, no va a poder abrir el documento. Déjenme ver que algo escribí aquí mal. Siempre uso el mismo password para que no me pase esto. Listo. Y recordar que otras autenticaciones tenemos. Tenemos password, tenemos código telefónico, que recordemos que es enviar al usuario, al destinatario, el correo, y adjunto le va a solicitar, cuando trate de abrir el documento en el correo, le va a solicitar un código telefónico que tiene que solicitar el destinatario vía SMS. Entonces le llega a su teléfono personal, tiene que introducir ese número para poder abrir el documento. Entonces, las autenticaciones son importantes porque nos ayudan también a cumplir con regulaciones que hayan de manera legal, por decirlo así, en las documentaciones en los países donde estemos manejando este servicio. En muchos casos piden que se maneje en doble autenticación, que además del correo se maneje también la parte de otro factor, ¿no?, de autenticación. Entonces recordamos que aquí tenemos a nuestros dos usuarios y la parte de documentos. Entonces aquí podemos agregar documentos que pueden venir de formato nativo. Podemos adjuntar documentos de hasta 500 páginas o 10 megas, y podemos proteger nuestro password. Podemos ponerle, acuérdense, caducidad, y si le ponemos caducidad podemos poner recordatorios para los usuarios estén al pendiente, obviamente, de cumplir con las acciones requeridas en los documentos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos a nuestros usuarios, recordar los roles de firmante, aprobador, aceptador, para llenar formularios, delegar, que son distintos roles muy importantes en el flujo, porque esto determina la acción que tiene que hacer el usuario, y el orden, que puede ser secuencial o paralelo, que es que lo reciben todos al mismo tiempo, ¿no? Podemos agregar también nosotros como usuarios, y también podemos agregar esta parte de ser nosotros parte del flujo y adicionar grupos. Es interesante porque este permite que si nosotros enviamos el documento a un área, vamos a explicarlo aquí. Todos estos usuarios pueden formar parte del área legal. Estos 3 usuarios forman parte del área legal, y esto significa que cuando llega el tercer paso, aquí estamos en un envío secuencial, hasta que uno no lo reciba, 2, hasta que 1 no lo firme, 2 no lo recibe, y así consecuentemente, ¿no? En la parte de este usuario, el usuario 3 lo recibe un área, y alguno de estos usuarios que forman parte del área tiene el privilegio de firmar el documento. Entonces, si lo firma, por ejemplo, Antonio Sainz más 2, a Antonio Sainz más 1, y el Antonio Sainz les va a avisar que el documento ya fue firmado. Entonces, evita pues cuellos de botella con la firma de los documentos, ¿no? Entonces, aquí dejamos a nuestros dos usuarios que están involucrados en el contrato, y nos vamos a nuestra siguiente interfase, que es donde nos muestra el documento, y colocamos nuestros campos necesarios. Entonces, aquí nos vamos al final de nuestro documento,
Y lo que hacemos es colocar los campos referidos con el destinatario que está señalado en la parte superior. Aquí tendríamos el listado de hasta 25 usuarios que forman parte de nuestro flujo. Aquí nos dice el rol que tiene de firmante, por lo tanto, tomamos campo de firma. Y podemos poner otros tipos de campos, ¿no? Por ejemplo, de información del usuario, como puede ser su nombre, su fecha. Y esta fecha es la fecha en que va a firmarnos la persona que está referida en este envío. Y lo mismo hacemos con el siguiente usuario, que es Antonio Sainz más 2, ¿no? Colocamos también el campo de fecha. Recordemos que nuestros envíos que tenemos, hay un valor muy importante que es el poder adjuntar campos. Nosotros con seleccionar al usuario le podemos determinar que queremos que, además de que nos firme, pues nos adjunte posiblemente algún documento, que puede ser un caso, una factura, orden de compra, etcétera, y podemos pedirlo obligado o no, dependiendo del proceso, como lo implique, ¿no? Entonces, esta es la primera opción que tenemos. Y la otra opción que tenemos para el siguiente usuario es poner un campo de imagen, pues que pudiera ser alguna identificación que queremos que nos adjunte en este espacio que determinamos para esa imagen o esa identificación, como puede ser un ID, ¿no? Como el IFE en México, como cédulas en otros países, pues en este espacio lo puedan colocar. Entonces, una vez que hemos hecho esto en nuestro documento, enviamos nuestro proceso y fíjense cómo seguimos en Teams, cómo la gestión, ahorita vamos a irnos, aquí ya nos dice que el documento ha sido enviado correctamente y aquí está la parte de la gestión. Por eso es importante estas dos pestañas dentro de Teams, porque es la que nos permite darle el seguimiento de actividad de los usuarios en el documento. Entonces ahora vamos a observar cómo este documento está en curso, donde dice que 0 de 2 se ha completado. Y ahora sí vamos al correo del primer destinatario. Aquí entramos al correo. Recordar que el usuario puede acceder en cualquier correo que tenga, sea personal, sea corporativo, sin ningún problema. Aquí ya llegó el correo. Recordamos que podemos personalizar nuestro cuerpo de correo con nuestros logos, el nombre de la empresa, pues para crear esa relación de confianza entre el emisor y el receptor, ¿no? Que somos nosotros, en este caso, yo ya soy el destinatario, entonces me avisa, ¿verdad? Que es un contrato de prestación de servicio entre dos partes en donde se requieren las firmas y que mientras me preparo a firmar, tenga en cuenta que me van a solicitar una factura. Entonces damos un clic para acceder al documento, nos pide este factor de autenticación. ¿Por qué son importantes los códigos, la parte de autenticación, cuando son códigos, cuando son password? Porque eso queda como parte de lo que es el informe de auditoría final. Entonces, eso nos ayuda mucho, pues, a controlar la parte de repudios, ¿no? Donde el usuario diga, no, yo no lo recibí. Esto nos ayuda mucho porque aparte que te lo mando a tu correo, te hice poner un password para poder acceder al documento. Y sin ese password, pues no puedes entrar. Y este sería en un caso para que puedan decir que me hackearon mi correo. En mi caso, en mi experiencia, me ha tocado mucho, por ejemplo, en los bancos, que lo usan para estados de cuenta mayor de 5 millones de pesos, por ejemplo, que le piden al cliente el correo y su número telefónico para crear el código de autenticación telefónica, por ejemplo, que les platicaba, o contraseña. Y esto ayuda entonces a fortalecer la autenticación del usuario con el documento, ¿no? Y aquí tenemos las dos, en este caso, las dos acciones requeridas. Una va a ser firmar, la otra va a ser adjuntar una factura. Y en el caso de la factura puede ser un documento PDF, puede ser una imagen GIF, un JPG, perdón, un documento que puede estar en formato de imagen sin ningún problema. Adobe Sign lo va a convertir a formato PDF dentro del flujo por cuestión de encriptación y de seguridad. Entonces aquí vamos a tomar
Yo ya tengo preparada una factura. Ahora ya recibimos la mayoría de nuestras facturas en formato PDF, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tomar factura, la adjuntamos dentro de nuestro documento y después podemos firmar nuestro documento. Recordando que podemos firmar con nuestro nombre, dibujar nuestra firma, imagen, que es traernos nuestra imagen de firma que podamos tener ya almacenado en nuestro dispositivo, por ejemplo. La parte de móviles también, cuando recibimos en una laptop o desktop, es conectar nuestro móvil para firmar y que la firma se traslade a esta área. Entonces ya tenemos aquí la firma y el documento que se nos solicitó, y cuando hemos terminado ya lo que nos han solicitado, entonces damos clic para firmar. Vemos al segundo usuario que va a recibir el documento. Es importante, yo estoy usando el mismo correo para los dos usuarios para no cambiarme de correos. Vemos que el siguiente obviamente va a traer la información del primero, que es importante para que tome su decisión de firma. Entonces va a ver que ya está firmado, que hay una factura, revisa la factura, todo está bien, entonces procede a hacer las acciones requeridas para él, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros abrimos nuestro documento, por ejemplo, en un teléfono, en una tableta, podemos usar nuestro teléfono o tableta como escáner para tomar el documento y poderlo adjuntar. En este caso, el IFE, por ejemplo, y vamos a firmar con nuestro nombre. Es importante recordarles que podemos dejar un solo método de firma. Vamos a cambiar el nombre para que no sean los mismos. Es decir, aquí podemos dejar establecido un solo método de firma. Todos me firman escribiendo el nombre o dibujando, etcétera, y aplicar. Ya en este caso hemos firmado y nosotros vamos a revisar en curso esperando. Aquí estamos en Teams, estamos en nuestra pestaña de gestión. Aquí vemos qué documentos en curso, qué documentos están completados. Vamos a checar el que acabamos de utilizar y vamos a ver cómo aquí podemos consultar directamente la actividad. Es decir, a qué hora iniciamos, quién creó el documento, a quién se le envió, cuándo lo visualizó, cuándo lo firmó. Así toda la actividad del documento queda en nuestra consola. Que esta información es la que viene en el documento final que recibe el usuario. Vamos a regresarnos al correo del destinatario y recordar que les llegó una copia de manera automática, porque eso es importante y hasta por ley se debe de entregar pues un comprobante, ¿no? Si yo firmé algo, pues yo quiero mi copia. Entonces aquí ya tiene el usuario la manera de descargar el archivo y abrirlo. Recordando que aquí tenemos la parte del informe de auditoría, que es el que le da una certeza legal a nuestro proceso, porque nos marca pues toda la actividad que habíamos platicado, te la marca en este documento, y en este documento nos dice inclusive si se usó una contraseña, si fue válida, cómo se firmó el documento. Entonces, esta actividad es importante porque le da pues la certeza jurídica al documento, en el sentido de que podemos manejar autenticación, integridad y no repudio, que son características de firma electrónica que debe de cumplir un documento firmado electrónicamente. Entonces, como vimos ya en nuestra consola de Teams, pues tenemos la manera de acceder y tener visibilidad y accesibilidad a todos los documentos. Entonces, de esta forma nosotros estamos trabajando. Vean ustedes aquí el chat, donde nos informa que se envió una tarjeta donde nos dice que el documento nos da estatus. Aquí podemos consultar directamente en Teams que el documento contrato altura fue firmado por los participantes. Claro, aparece Antonio Pérez Enrique Salazar y el emisor. Entonces, ahorita hay mucho repetido mi nombre porque soy el mismo que está haciendo de emisor y de destinatario. Pero lo interesante es que aquí directamente en Teams tú puedes consultar el documento y puedes hacer una descarga
y pues quienes estén dentro de tu grupo, ¿no? Por eso es importante ver todo lo que son los componentes con los que cuenta Teams en trabajo con Adobe en sus aplicaciones. Entonces, esta manera sencilla de trabajar, pues nos permite estar en Teams sin salirnos de Teams y tener que entrar a la consola de Adobe Sign. Todo lo hacemos directamente aquí. Inclusive, si recordamos nosotros rápidamente, ustedes que ubican lo que hace Adobe Sign, recordemos que nosotros podemos crear nuestras propias plantillas en Adobe Sign. Y esas plantillas, aquí, yo aquí puedo tener n número de plantillas que yo esté utilizando dentro de mi organización. Estas plantillas yo las puedo volver formularios web. Y si recordamos, un formulario web, cualquiera que tengamos aquí, genera una URL. Es esta. Y esa URL la podemos nosotros agregar de manera muy fácil en Teams y poder tener, por ejemplo, una capacitación de llenado de un nuevo formato, por ejemplo, alta proveedor. Pues directamente en Teams puedo tener ya nuestro formulario y explicar cómo va a ser el llenado, qué tienen que adjuntar, es decir, para una capacitación, para una explicación, inclusive con nuestros clientes de llenado, de algún formulario muy sensible para la organización que necesito que lo llenen correctamente, pues podemos hacer esto y se agrega simplemente con uno de los servicios del website. Vamos a ponerle aquí demo. Vamos a pegar la URL que generamos en nuestra plantilla y simplemente la pegamos aquí, la guardamos y lo que hace es agregarse. ¿Se acuerdan que le puse el nombre de demo? Y es la plantilla cómo se integra dentro de nuestra interfaz. Entonces podemos tener varias plantillas que estemos utilizando, puede ser una capacitación de llenado o algún documento adjunto que viene dentro de nuestro proceso, explicar, y es algo que le da mucho valor. Entonces yo quiero destacar que lo más importante en el caso de nosotros como Adobe, es el poder que tiene Teams en la parte de colaboración. Y el poder integrar nuestros servicios le da un valor muy importante. Esto es la parte de Teams. Tenemos un valor muy importante con la parte de Word, porque en Word podemos estar trabajando contratos, por ejemplo, como el que estoy mostrando aquí, que es igual un contrato de prestación de servicio. Pero aquí fíjense que es bien interesante. Aquí les voy a platicar de este caso, que pueden ser etiquetas. Yo les voy a mostrar en Word directamente. Déjenme abrir un documento. Déjenme ver. Aquí está, este. Es que el primero que abrí traía 3 campos de firma. Entonces, para poder abreviar, les voy a mostrar este documento. Esta ventaja que tenemos de tener Adobe Sign en Word, simplemente integramos como complemento en la parte de obtener complementos, podemos nosotros simplemente agregar nuestro servicio de Adobe Sign dentro de Word, por ejemplo. Ya también tenemos Document Cloud para la parte de colaboración. Y lo que hace es que en inicio se agrega este componente. ¿Y qué hacemos con etiquetas? Las etiquetas permiten a Adobe Sign, es decir, primero utilizarlas directamente en Word. En este caso es una etiqueta que dice aquí va a ser el firmante, aquí va a firmar el firmante 1, aquí va a estar el nombre completo del firmante 1, aquí va a estar el puesto, el puesto de este usuario y aquí va a estar la fecha. Entonces podríamos tener nosotros desde la simple etiqueta de firmante o tener una serie de etiquetas que requerimos en nuestro documento. El valor que le veo en Word es que podemos estar trabajando el contrato, poder hacer modificaciones de último momento, y ya terminado, simplemente pegar mis etiquetas y enviar directamente desde Word
el documento para ser firmado. Nos logueamos con nuestra cuenta de Adobe Sign. Y simplemente colocamos él o los correos. Que estén involucrados en el documento. Por eso les mostré este, porque nada más trae un campo de etiquetas, pero el otro que vieron traía tres áreas de firma de 3 firmantes. Entonces, si fuera es el caso, tendríamos que poner nuestros 3 correos de los usuarios. Y ya cuando hacemos esto, simplemente continuamos con el proceso. Y fíjense cómo en esta parte se conecta Word con el servicio, se conecta vía nube al servicio de Adobe Sign. Adobe Sign lee el documento, lee particularmente las etiquetas, y vean lo que va a hacer. Va a crear las etiquetas. Como lo hice ahorita, tuve que arrastrar los campos. Aquí ya no. Aquí leyó las etiquetas, creó el campo de firma, de nombre completo, de título y de fecha, y ya podemos enviar el documento. Lo importante aquí también es que el usuario está en Word, se mantiene en Word y lleva todo el seguimiento del documento en Word. Adobe Sign permite que tengas los últimos 10 documentos en visualización, como lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo que el documento ha sido enviado a firmar a antoniosign@hotmail. Entonces, este es el valor, lo importante de nuestro servicio de Word, por ejemplo, de poder tener el seguimiento. Inclusive podemos directamente desde Word ver el acuerdo con la actividad. Y aquí se queda. Y se envió a antoniosign@hotmail.com para su firma a las 16:30. Y el usuario, vuelvo a lo mismo, no tiene que salirse de Word. En Word sigue el seguimiento de sus otros documentos. Aquí le puede decir que el que había enviado ya fue firmado por el destinatario, etcétera. Esta es la parte de integración con Word, por ejemplo. Nosotros podemos también hacerlo con Outlook. Y ese es interesante porque nos pueden enviar un correo. De Perch, por ejemplo, como este caso, donde yo reciba un documento. Vamos a ver uno que tenga este ejemplo. Me mandan un documento, contrato de prestación de servicios, en Word, por ejemplo. Entonces, lo interesante aquí siempre es tener dentro de nuestra interfase la posibilidad de poder utilizar Adobe Sign. Lo mismo, enviar para firmar, tomo el documento. Si el documento ya tiene las etiquetas, simplemente nosotros colocamos lo mismo, el correo. Continúa y lo mismo, se conecta a Outlook con la parte de Adobe Sign. Si trae etiqueta, recuerden, se crea de manera automática el campo. Si no, no tenemos etiquetas, no hay problema, podemos arrastrar los campos de firma, para eso nos da esta interfase. Vamos a ver, aquí tenía etiquetas, pero si no, simplemente si no manejo etiquetas, entonces arrastro los campos necesarios como lo hicimos en el primer ejemplo. Y enviar. Lo mismo va a pasar, vamos a poder llevar la gestión directamente desde Outlook. Entonces, vimos la parte de Word, la parte de Outlook, lo tenemos para PowerPoint, por ejemplo, pero algo que quería mostrarles que se me hace muy interesante es el poder trabajar pues todos nuestros archivos firmados. Yo puedo enviarlos a una librería en SharePoint, por ejemplo. Y aquí ya tengo mis documentos. Me dice que hace 12 minutos se almacenó ya el documento contrato altura. Sí. Y esto lo logramos con la parte de trabajar dentro de nuestros servicios que nos ofrece Microsoft, por la parte de Power Automate, donde tenemos una serie de plantillas para trabajar con Adobe Sign, muy interesante, que vamos a ver ahora.
todas estas plantillas podemos utilizar para los procesos automatizados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es el que utilicé yo para poder todos los documentos firmados, los acuerdos completados, se vayan a una librería de SharePoint. Y aquí yo tengo mis flujos, donde tengo, aquí está, cómo configuramos nuestro flujo. Entonces aquí está en qué librería, el sitio, ¿no? La dirección del sitio, y cómo fácilmente puedo entonces tener ya mi tranquilidad de que todo documento que haya firmado yo a través de mi cuenta de Adobe Sign con Teams, todos los archivos firmados se van a ir a este repositorio que puedo consultar en cualquier momento, donde van a estar ya referidos pues todos aquellos documentos que he enviado, ¿no? Entonces, a mí me encantó esta parte cuando la conocí porque permite inclusive pues al cliente ayudarlo a automatizar procesos utilizando la parte de Office con la parte de Adobe Sign. Entonces, creo que es algo interesante que quería compartirles con ustedes en este tema de lo que son, pues, las herramientas, los servicios básicamente de Microsoft, en el ejemplo que vimos, de las etiquetas, que se me hace excelente para el manejo de creación de campos. Y algo que quería mostrarles, con toda la confianza les voy a decir, lo voy a probar con ustedes, es algo que esto es una propuesta de Microsoft, de la parte de Teams, se llama VideoSign. Está ahorita como demo porque ya va a salir esto debe de estar marzo, abril saliendo ya, pero está interesantísimo, a mí me gustó muchísimo porque cuando los clientes siempre tocamos el tema de firma, pues siempre son las áreas legales las que tienen inquietudes de que, pues de ver los métodos de autenticación, de legalidad, y uno de ellos decían, fíjense este ejemplo, vamos a ver si nos funciona, se llama VideoSign. Imagínense, conectarse dos personas con un documento, revisarlo en línea a través de Teams y poder en un método explicar cláusulas. Entonces, vamos a ver si nos sale. Ahorita lo estoy compartiendo con ustedes con toda confianza, esperando que nos funcione, porque no está todavía para instalarse, sino está como demo, pero el concepto se me hizo muy padre, por eso me quise apurar para enseñarles esto. Aquí tenemos a los dos usuarios, que es Sara y Conrad. Entonces, lo que hace es que vamos a tener en la parte de Teams la posibilidad de instalar componentes, por ejemplo, de Adobe Sign, para poder compartir un documento. Fíjense, buscas tu acuerdo, quién lo va a recibir, lo tomas y lo envías. Entonces, en este caso, Sarah Rose lo recibe y vamos a ver qué nos... Ella procede a afirmar que es Sarah Rose. Y lo que hace es desplegar, se conecta al servicio de Adobe Sign, desplegar el documento en cuestión, el contrato. Pero fíjense lo interesante. Ay, perdón, es que es lo que les platicaba. Como es una demo, por eso les quise compartir. Vamos a ver si ahorita eso se los quise platicar como parte de lo que viene. Pero les platico la idea. Dos usuarios, un documento donde puedan visualizarlo los dos, puedan explicar lo que es el documento y finalmente hacer que en este caso Sarah Rose lo pueda firmar. Todo lo que va a ser la información del que el documento fue visto, que el documento ya fue firmado, queda dentro de la parte de Team Chat. Y esto le da mucha certeza porque yo estoy teniendo visibilidad de la persona que está recibiendo el documento. Si la persona que recibe me puede estar haciendo alguna observación sobre el documento y de esta forma yo pueda aclararle dudas y decir, perfecto, me parece muy bien. Entonces, fíjense el aprovechamiento de tiempo que podemos tener con el documento para su firma. Entonces, esto
va a salir en el primer trimestre de este año, por eso decía yo, no sé si marzo, abril, a más tardar, a marzo, ojalá ya estuviera activo ya, pero se me hizo a mí en lo personal, por eso los quise compartir, pero con toda la confianza de que salieron, ¿no? Porque es un demo, ¿no? No está todavía instalado en Teams, pero el concepto se me hizo interesante porque para los clientes les ha llamado la atención esta parte de Video Sign, ¿no? No sé si hay preguntas hasta aquí, Vania. Pues hasta ahorita no nos han puesto ninguna en el chat, pero adelante, Perfecto. si alguien quiere levantar su mano o escribir algo en el chat, adelante. Sí, di tiempo. A ver, mientras, sí, ¿qué les pareció para empezar esta parte de Teams? De los, pues, valores para mí importantes que tienen. Déjenme regresarme a la parte de Teams con, pues, el servicio, por ejemplo, de firma. Algo interesante es que todo, como lo manejamos dentro de Teams, hacemos uso de sus capacidades de colaboración de Teams, de poder manejar nuestros canales, de manejar a nuestros usuarios, a nuestros miembros dentro de los canales, para poder compartir, ¿no?, la información, de poder tener nuestros avisos, por ejemplo, en el caso de las cards, que es el más interesante, el poder descargar directamente aquí el archivo con un clic. Puedes visualizar. Vamos a cerrar nuestro. Aquí puedes tú descargar el archivo y aquí tienes todo el historial de archivos que tú puedas tener ya enviados. Algo interesante que tenemos y que me gustó mucho ahora es la parte de Acrobat. Es tan sencillo ahora que estemos en nuestros canales y directamente, fíjense, cómo podemos nosotros agregar el servicio también de Acrobat, que es lo nuevo que viene ahora. Tomas el documento, lo seleccionas de donde tú los tengas, del team de los canales de OneDrive, o subirlo de tu archivos que tengas locales, ¿no? Entonces aquí guardas. Lo que hace es compartir el archivo, es colaborar directamente en Teams. Cómo cargas el documento y cómo puedes hacer colaboración directamente. Se pone aquí todo tu historial de comentarios y ya empiezas a trabajar, pues, los comentarios que tú tengas para el documento. Entonces aquí puedes decir, se cambia al siguiente número, ¿no? Y vas posteando. Entonces empiezas a trabajar colaboración en documentos PDF dentro de Teams. Entonces, esta parte, por ejemplo, de lo que les mostré de firma, la parte que estoy platicándoles de Acrobat, es fortalecer todo lo que es la integración que tenemos con Microsoft, pero puntualmente colaboración. Y más ahora con esta situación que estamos viviendo, donde estamos requiriendo, obviamente, pues hacer una transformación digital en todas las organizaciones. Lo importante de una transformación digital es que todos los procesos, desde inicio hasta el término, estén de forma digital, que puedan ser colaborados, accesados de esta forma para poder, pues, concluir nuestros procesos, acelerar nuestros procesos de manera mucho más efectiva, haciendo uso de estas herramientas. Entonces, como vemos, podemos entonces hacer uso de Sign, hacer uso de Acrobat de una manera muy sencilla, como integramos las apps dentro de Teams. Me fui, no sé si un poco rápido, pero quise dar un tiempo para ver si teníamos preguntas y platicar sobre cómo vieron hoy este tema de la integración, cómo lo ven ustedes hacia el cliente, si tienen alguna pregunta que quieran hacerme respecto a este concepto. Ahora sí ya tenemos 2 comentarios. Nos dice Lázaro Jiménez, como siempre, todo súper claro con Antonio. Gracias, Lázaro. Marina nos dice, cuando firma una persona y la siguiente no ha visto que ya firmó la anterior, ¿pueden firmar los que siguen brincando al que está ausente? No, muy buena pregunta.
Fíjate que en ese tema, y es muy puntual, cuando estamos hablando, déjeme regresarme aquí. Cuando nosotros enviamos el documento, ¿se acuerdan que platicábamos de dos formas de hacerlo? Y no sé si me lo mostré, pero es muy buena pregunta la que hacen, porque eso es importante cuando estamos hablando de flujos de firma y aprobación, porque depende también la acción que tengamos nosotros. Déjenme mostrarles en esta parte. Ya lo tengo. Esta parte. Yo creo que cuando nosotros tenemos ya una serie de usuarios, aquí lo voy a mostrar muy rápido, un usuario, dos usuarios, tres usuarios. Este concepto. Este es un envío secuencial hasta que uno no firme, dos no lo puede recibir y así los siguientes usuarios. En este caso, tú no puedes decir, no va a recibirlo 3 hasta que 2 y 1 no hayan hecho su labor. ¿Sí? El otro caso que hay, si hubiera la necesidad que no quieres un orden estricto, entonces es mandarlo lo que le llamamos paralelo. Los 3 lo reciben al mismo tiempo. Entonces, aquí depende y es importante, la pregunta es cómo queremos nuestro flujo. Si queremos que sea estricto hasta que uno no lo firme, dos no lo reciba, tenemos que hacerlo secuencial. Si no, entonces hacerlo paralelo. ¿Estamos? Déjeme dejar de compartir. Y saber, bueno, si les gustó, qué les pareció este concepto de integración. Lo hicimos, obviamente estamos medidos en tiempo. Yo lo que les ofrezco es, si quieren ver con más detalle lo que platiqué, lo podamos hacer en otro momento, si lo quieren hacer un tanto ya más directo con ustedes por algún caso que vean ustedes pues de oportunidad, podamos platicarlo. Hay mucho que platicar de la integración con Microsoft. Yo ahorita me fui muy rápido por el tiempo. Vimos algunas aplicaciones de las que podemos hacer, pero creo que un valor bien importante es la parte de Power Automate, porque creo que este tema ha tomado fuerza por esta automatización, que puedes, es decir, necesidades muy puntuales, que si recordamos con los servicios que tenemos de Office, en Power Automate, son muchísimas las plantillas que tenemos y me gusta mucho porque con base a estas plantillas es que haces pues el ofrecimiento al cliente, ¿no? De poder hacer más procesos de integración, de automatización con todos estos, ¿no? El otro día, vean cuántas plantillas tenemos y si revisan ustedes cada una, tiene distintos servicios de necesidades puntuales del cliente. Se necesita pues ponerlos en Box, en la parte de OneDrive. Es decir, ya puedes irte directamente a necesidades muy puntuales que el cliente tiene y ayudarnos con Power Automate de hacer yo diría, pues, no diría encadenamiento, sino a hacer los procesos secuenciales, ¿no? Es decir, necesito que los documentos se firmen, aparte se almacenen, puede ser que en algunos casos necesites pues tomar alguna data, también lo puedas hacer. Y entonces, todas estas opciones son las que podemos utilizar nosotros con la parte de Adobe Sign, con la parte de los medios de almacenamiento, con la parte de SharePoint, etcétera. Entonces, yo los invito a que revisen esta parte y vean estas plantillas y las lean y van a ver cómo pueden de ahí surgir ofrecimientos o conocer estas capacidades y poderlas compartir con el cliente, ¿no? Gracias, Perfecto, Antonio. Vania. Tengo 3 preguntas más nada más. Ok. David Lainez nos pregunta, ¿cuánto tiempo máximo puede estar un documento esperando firma? ¿Hay límite de tiempo? No. No, pero sí hay algo interesante, también muy buena pregunta. Tú puedes condicionar dentro del servicio de Adobe Sign, tú puedes tener alertas y esto es algo bien interesante porque ayuda también a disciplinar la cuestión de firma. De firmado o aprobación, porque acuérdense que podemos firmar o aprobar, ¿no? Entonces vamos a ver mis notificaciones. Tú puedes poner notificaciones en que si el acuerdo no se ha visualizado en 15 minutos, me mande una alerta a mí y un correo al usuario.
Desde 15 minutos hasta puedes personalizar. ¿Esto qué pasa? Si el usuario visualizó, no ha visualizado, le manda, el acuerdo no visualizado en 15 minutos, le manda un correo al usuario, al destinatario. Si se, fíjense en este, dice, no se ha actuado el acuerdo en, igual ya se vio, pero no se ha actuado, no se ha firmado, no se ha aprobado, lo mismo. Entonces, las alertas, por ejemplo, lo que son las notificaciones a nivel de correos y alertas son muy importantes porque ayuda pues a optimizar nuestros tiempos de proceso, donde sí requiero que este documento sea firmado en 15 minutos, en media hora, en una hora, por ejemplo. Si no tiene esto, no, el documento puede ser que me lo hayas enviado a mí y puede ser que pase todo el día y no lo firme y no hay problema. ¿Por qué? Porque así se condicionó, se envió sin alertas, sin condicionantes. ¿Me explico? Está clarísimo, Antonio. Muchas gracias. Nos pregunta también Osman Fajardo, ¿la licencia incluye un número limitado de colaboraciones? La licencia de, no, la parte, algo bien interesante es la parte de colaboración. Si se dieron cuenta, la colaboración la haces directamente desde, es un servicio con Acrobat que tenemos para que los colaboradores lo puedan hacer sin necesidad de tener producto completo. Es decir, el que tiene que tener la licencia es el usuario. No sé si por ahí va la pregunta. El usuario que tiene Teams, que agrega la parte de Acrobat para la parte de colaboración, pero los usuarios que requieren colaborar con nosotros no tienen ese problema en ese sentido. Lo mismo que pasa cuando trabajas Acrobat como aplicación, lo mismo. Tú tomas un documento, cualquier documento que tú tengas, por ejemplo, e invitas a colaborar directo desde Acrobat en el documento que tú tengas ya abierto, por ejemplo, aquí. Tú invitas a usuarios, es el mismo concepto de que tú puedas meter los correos de las personas y lo que hace es que llega el mensaje vía web. Entonces, en la parte de colaboración no tienes ningún problema para los usuarios. No sé si por ahí va la pregunta, Vania, porque decían que si había, no sé si la comprendí bien, si había un número límite de colaboradores o algo así. Sí, nada más pusieron así, licencia incluye un número limitado de colaboraciones. Me imagino que de transacciones, si es un poquito más a lo que se Ay, refiere. perdón, me fui con Acrobat. No, sí, qué bueno, pero hay que explicarlo. Sí, en el caso, por ejemplo, de Adobe Sign, y es importante este tema, es platicar, por ejemplo, déjeme regresarme aquí. Una transacción es enviar un documento o documentos, si tú Que puedes mandar un ahorita no documento. estamos viendo, Ah, perdóname, Pacheco, que ahorita no perdón. estamos viendo tu Ahorita pantalla. me avisan, porque Sí. también expliqué lo anterior y creo que ni lo mostré. Qué pena No, con ustedes por andarme. no, pero no te preocupes porque sí quedó claro. Perfecto. Bueno, aquí es el tema. Una transacción para nosotros es el envío de un documento de hasta 500 páginas que tomas aquí, hasta 25 usuarios. Entonces tú puedes tomar aquí, acuérdense, hasta 25 usuarios. Y lo que haces tú es, eso es una transacción. Entonces, el servicio de Adobe Sign se basa en transacciones, no en usuarios, por ejemplo, que usen el servicio. Tú compras un paquete de transacciones, por ejemplo, 1000 transacciones, y tú puedes crear los usuarios y los grupos que tú quieras. Entonces, lo que pagas es el envío del documento. Acuérdense, envíos de documentos de hasta 500 páginas de hasta 25 usuarios que puedan estar en el flujo. ¿Estamos? Es decir, de aquí yo puedo tener 25 personas y aquí documentos de hasta 500 páginas o 10 megas. Ahí sí ya fue la respuesta a esa pregunta, Vania. Sí, de acuerdísimo. Sí, no, Discúlpenme. ya quedó claro porque ya era transacciones lo que nos decía Osman. De cualquier manera, ya les dejé aquí en el chat el correo electrónico de Roberto Navarro, el gerente de producto de Adobe, aquí en Nexis, para que cualquier duda que tengan acerca de ya el licenciamiento lo podamos tratar de una forma más personalizada, porque obviamente dependiendo, como ya les comentó Antonio, dependiendo de la necesidad, se limita por transacciones. Entonces ya les podré explicar todos los detalles de lo que requieran. Perfecto. Pues Y muchísimas gracias, Vania, por la invitación y muchas gracias a ti, Antonio, por el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que quedó muy claro
Ya nos pusieron que sí, exacto, transacciones nos dice Osman, y creo que ya son todas las dudas que tenemos. Entonces, les digo, aquí está el correo electrónico de Roberto, cualquier duda que tengan, pueden ponernos aquí también algún dato que requieran, si quieren dejarnos su correo también para más información, lo que gusten. Y Antonio, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Vania, que estés muy bien y gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Gracias a todos por conectarse. Que tengan buena tarde. Hasta luego, gracias.